Bien, así iniciamos el primer tema de la unidad 2, que son tablas de amortización. La amortización de una deuda es la forma en la que se liquida de manera periódica con pagos iguales, por eso vamos a practicar las fórmulas de anualidades. La tabla es muy sencilla y a continuación veremos cómo se resuelven las amortizaciones. El primer tema de la unidad 2 es amortización. Vamos a repasar la fórmula de anualidad basada en el valor presente, es muy importante, y vamos a aprender a hacer la tabla de amortización. Amortizar una deuda se refiere a la manera en cómo esta va disminuyendo de manera sistemática y gradual por pagos iguales y periódicos, es decir, anualidades. Por eso vamos a repasar la fórmula de anualidades. Es importante notar que este pago solventa no solamente los intereses de la deuda, sino el sobrante del capital. Para el ejercicio que vamos a resolver, necesitamos trabajar específicamente con la fórmula de anualidad con base en valor presente porque son los datos que nos dan. En el PDF que ustedes estuvieron trabajando anteriormente, lo hace con base en la fórmula de valor futuro y después por medio de un despeje me da la anualidad. Nosotros vamos a hacerlo directo con la siguiente fórmula. Una empresa adquiere un equipo de cómputo con un valor de 180,000 y acuerda con el distribuidor del equipo pagar esta deuda en 6 abonos mensuales iguales. El primero de ellos con vencimiento a un mes después de la firma del convenio de compraventa. ¿Cuál es el monto de los pagos si la tasa de interés que cobra el distribuidor de computadoras es del 2% mensual? Analicemos los datos que ya tenemos. Los datos son valor presente por 180,000 porque me está dando el valor actual, 6 abonos mensuales que serán los periodos. Cuando me dice que el vencimiento es un mes después de la firma, me está hablando de anualidades vencidas, por eso utilizo la fórmula de anualidades vencidas. Y finalmente un 2% mensual será la tasa de interés que ya no tengo que dividir, ya me la da mensual. Al sustituir la fórmula, me queda en la parte de la división, en la parte superior, el 0.02 que es el interés por 1.02 a la sexta, que es el periodo. En la parte de abajo me queda 1.02 a la sexta menos 1. Para hacerlo correctamente voy a empezar por la parte de arriba, hago primero la potencia y luego lo multiplico por 0.02 y en la parte de abajo hago la potencia, doy igual a mi calculadora para no confundirme y luego menos 1. Cuando tenga yo las dos cantidades, ahora sí puedo hacer la división y finalmente multiplicar por la anualidad, por el valor presente, para determinar la anualidad que serían 32,134.65. Esto quiere decir que para saldar su deuda o amortizar su deuda deberá pagar 32,134.65 cada mes durante 6 meses. Vamos a practicar algo diferente. Ahora que ya sabemos hacerlo por partes y dominamos la prioridad de operaciones, vamos a usar paréntesis, algo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. La fórmula de anualidad será igual a la multiplicación de valor presente por la división de interés de 1 más i a la n potencia entre 1 más i a la n potencia menos 1. Cuando sustituyo esto en las fórmulas, me va a decir que son 180,000 por 0.02 por 1.02 a la sexta. Debo cerrar siempre los paréntesis entre 1.02 a la sexta menos 1. Siempre y cuando yo haga correctamente la aplicación de los paréntesis, los abra yo y los cierre, la calculadora conoce la prioridad de operaciones, así está programada, y me debe dar el resultado exacto. Incluso me evito tener diferencias de centavos, décimas. Así se expresa en la calculadora para que dé el resultado exacto. En algunas ocasiones, como en la última parte, donde dice 1.02 a la 6 menos 1, pudiera yo quitar ese paréntesis y la calculadora lo va a hacer correcto por la programación. Sabe que primero deben ser las potencias y después la resta. Pero en otras ocasiones, cuando yo cambio o quito los paréntesis, va a dar un resultado completamente diferente. Bien, pues el valor presente o valor actual del equipo de cómputo serían los 180,000 pesos, pero va a terminar pagando por el crédito 192,807.90, que es la suma de las 6 anualidades que va a pagar
y que finalmente dará ese valor futuro. Para desglosar los pagos en la tabla de amortización, ahora debemos recordar que el importe de cada pago sirve para solventar los intereses de la deuda primero, y el sobrante se abonará al capital que se debe en ese periodo, es decir, el sobrante se abona a la parte real de la deuda. Así que vamos a ver en esta tabla los 6 pagos mensuales que hicimos y cómo se aplicaron al interés y al capital. La tabla inicia con la firma del convenio de la compra del equipo de cómputo por 180,000. En esa ocasión no pago nada porque son anualidades vencidas. Quiere decir que hasta el primer mes empiezo a hacer mi primer pago de anualidad por 32,134,65. Pero no le voy a restar esa cantidad a lo que debo, a los 180,000 que debo, porque primero tengo que abonar al interés, que son 3,600. ¿De dónde se determinan esos 3,600? Se determinan de calcular del saldo anterior que tengo, que son 180,000, por 0,02, que es el interés, me va a dar esos 3,600. Esa cantidad no se disminuye a mi deuda porque es el valor del crédito. Así que se lo tengo que restar al pago de 32,134,65 menos 3,600 de interés. En realidad yo voy a amortizar a mi deuda solo 28,534,65, que es lo que sí le voy a restar a lo que yo debía, y me va a dar un total de 151,465,35. Para el fin del segundo mes yo debo hacer otro pago, otros 32,134,65, que es mi pago fijo, mi anualidad. De esos, no todo va a disminuir mi deuda, no todo es la amortización de mi deuda. Así que tengo que calcular otra vez el interés. Del saldo anterior, 151,465,35 por 0,02, que es el interés, es el 2% mensual, me va a dar 3,029,31. Ese es el interés. Si se fijan, el interés va disminuyendo porque el saldo cada vez es más bajito. Lo resto a los 32,134,65 y me da la cantidad que se va a amortizar, que son 29,105,34. La amortización va aumentando porque cada vez más parte del pago va directo al pago de mi deuda. Le resto esta cantidad a los 151,465,35 y me da un saldo de 122,360,01. De esa manera debo seguir. El siguiente mes voy a pagar otra vez 32,134,65. Calculo el interés sobre la base de un saldo más bajito, me va a dar menos interés. Se lo resto al pago de la anualidad y me da una cantidad para amortizar que finalmente seguiré restando a los saldos. Al final la tabla me debe arrojar los siguientes resultados. El total de mis 6 pagos me va a dar 192,807,90, que es el valor futuro. Los intereses serán la suma de todos los intereses que se pagaron durante los periodos. La amortización, habré pagado los 180,000 con un cachito más o menos, que será el total del valor presente, el total de la deuda que ya habré pagado, y el saldo deberá cerrarse en ceros. En algunas ocasiones puede haber una variación de pesos o centavos en cerrar el saldo en ceros. Por ejemplo, aquí me dice que me van a quedar a deber a mí 2 centavos, pero en realidad pues debe quedar lo más cercano a cero. Tips para hacer la tabla de amortización. 1. Se calcula con la fórmula de anualidad con base en valor presente. Para estos ejercicios en específico, más adelante veremos otros ejercicios. 2. Se inicia con el valor inicial de la deuda, el valor presente. Si se fijan, en el primer renglón va solito los 180,000. 3. El pago siempre es el mismo todos los periodos. Como es una anualidad, en la columna de pago voy a repetir todas las veces que voy a hacer el pago igual. 4. Los intereses se determinan al multiplicar el saldo anterior por la tasa de interés y van a ir disminuyendo cada periodo porque el saldo también va disminuyendo. 5. La amortización se determina restando al pago periódico el interés y aumenta cada periodo, porque cada vez más cantidad voy a poder aportar
a la disminución de mi deuda, a la amortización. 6. El saldo se actualiza restando al saldo anterior el valor de la amortización y va disminuyendo. El saldo final siempre debe ser cero o lo más cercano a cero porque debo liquidar mi deuda. 8. La suma de las amortizaciones siempre será el valor inicial de la deuda. Quiere decir que ahí se debe ver que pagué todita la cantidad. Y 9. La suma de los pagos periódicos o de las anualidades, que son repetidas, será el valor futuro de la deuda. Quiere decir que es lo que se debió pagar realmente. La práctica hace al maestro, así que les dejo unos ejercicios facilísimos en Classroom y estamos ahí para resolver dudas entre todos, trabajo colaborativo.